¿Qué pasaría si te dijera que la duda que vive en tu mente no es tuya, que no nació contigo, sino que te la instalaron? No por la verdad, ni por la evidencia, sino por la repetición. Años escuchando lo que no se podía hacer, viendo a otros conformarse, observando a hombres con gran potencial encogerse para caber en jaulas pequeñas construidas por el miedo. ¿Qué pasaría si te dijera que cada titubeo que has cargado, cada vocecita que te dijo que esperaras, que te detuvieras, que cuestionaras tu propia fuerza, nunca te perteneció? Era prestada, programada, repetida, pero no nacida. Porque tú, mi amigo, no fuiste hecho para dudar de ti mismo. Fuiste hecho para construir, para levantarte, para ganar. No eventualmente, no algún día, no cuando todo esté perfecto, sino ahora. Y si te quedas conmigo, no a medias, no escuchando a medias, sino por completo. Si respiras estas palabras, las dices en voz alta y vuelves a ellas a diario, algo empezará a cambiar. No en la teoría, ni en la imaginación, sino en tu identidad. Porque lo que estoy a punto de darte no es una charla motivacional, es una reprogramación, una calibración total del sistema que en silencio ha permitido que la duda dirija tus pasos por demasiado tiempo. Y cuando esto termine, cuando se haya dicho la última palabra, ya no reconocerás la versión de ti mismo que aceptó la pequeñez como destino. Porque la duda, como te mostraré, es un hábito, y los hábitos se pueden romper. Pero la creencia es una decisión. La creencia es el acto de recordar quién eras antes de que el mundo te enseñara a encogerte. Y hoy volvemos a ese hombre. Ese que sabía que estaba destinado para más. Ese que no esperó la prueba para dar el primer paso. Ese que actuó como si la victoria fuera inevitable. Y déjame decirte algo que la mayoría de los hombres nunca escucha. Ese hombre todavía está dentro de ti, esperando, observando, preguntándose cuándo dejarás de escuchar la vieja voz y empezarás a moverte como un constructor de nuevo. Así que dilo conmigo ahora. No fui hecho para dudar, fui hecho para ganar. Dilo más fuerte. No fui hecho para cuestionar, fui hecho para decidir. Dilo hasta que tu voz se sacuda el polvo del titubeo. No espero el valor, me muevo de todas formas. Porque hoy no estamos aquí para jugar con la creencia. Estamos aquí para convertirla en ley. Y una vez que haces una ley de la mente, el cuerpo, la voz y los resultados, todos la siguen. Así que quédate conmigo, de esta primera palabra hasta el último aliento, y comencemos el proceso de quemar la duda de tu identidad para siempre. Déjame ser muy claro. No naciste con la duda. Ningún hombre lo hace. La duda no es un instinto natural. No está programada en tu alma. Es una condición, una enfermedad del entorno, un parásito mental que solo crece cuando se alimenta. Y el mundo, mi amigo, está lleno de alimentadores. Tú naciste con curiosidad, con hambre, con fuego. Ningún niño llega a este mundo dudando de sí mismo. Mira a cualquier niño. No se pregunta si puede caminar, lo intenta. No pide permiso para explorar, se mueve. Cae y se levanta. Grita y busca. No porque esté seguro, sino porque aún no ha aprendido a tener miedo. La duda no es natural, es enseñada. Se modela, se repite, y para cuando eres adulto, te han dicho, directa o indirectamente, que tu poder es peligroso, que tu fuego debe ser domado, que soñar es para otros, no para ti. Pero aquí está la buena noticia. Si la duda fue aprendida, la creencia puede ser construida. Y esa construcción empieza por recordar la verdad de quién eres antes de que el mundo te moldeara. Comienza con un pequeño acto de rebelión. Rechazar la idea de que debes dudar solo porque otros a tu alrededor lo hicieron. Déjame mostrarte cómo funcionó esto en las vidas de los hombres que estudié. Henry Ford, por ejemplo, no nació con ventajas. No tuvo una educación prestigiosa, ni un linaje adinerado. Y sin embargo, se negó a aprender a dudar. Cuando el mundo le dijo que su visión de un automóvil asequible era una locura, él respondió con acción. Sus propios ingenieros, hombres con mayor educación, le dijeron que era imposible construir un motor de 8 cilindros en un solo bloque. ¿Y qué dijo él? Háganlo de todas formas. No una, ni dos, sino cada vez que volvían con un fracaso. Ford decía lo mismo. Háganlo de todas formas. Eso no es genialidad, no es suerte, es creencia. Una creencia tan firme, tan definitiva, que no titubeó ante lo imposible. Ford había entrenado su mente para obedecer a su visión, no a su entorno. Había desaprendido la duda y la había reemplazado con una decisión. Y esa decisión se convirtió en ley, no solo para él, sino para la industria que lideró. O considera a Thomas Edison, que fracasó no una, ni 10 veces, sino más de 10,000 veces en la búsqueda de la luz eléctrica.
10.000 fracasos, 10.000 momentos en los que la duda pudo haber tomado el trono. Pero Edison no le dio cabida a la duda, porque había construido algo más fuerte, su identidad. Él no dijo, tal vez pueda. Él dijo, yo soy el hombre que lo hará. Y esa identidad se convirtió en armadura. Cada vez que una prueba fallaba, él no se lo tomaba personal, seguía adelante, porque su creencia no estaba arraigada en la evidencia, estaba enraizada en la repetición. Se había dicho a sí mismo una y otra vez que esto funcionaría, que él trabajaría, que algo funcionaría, y así fue. ¿Entiende esto? La creencia no es un sentimiento. No es algo que encuentras por casualidad. No es algo que baja del cielo cuando meditas lo suficiente. Se construye de la misma forma que se construye un puente, de la misma forma que se construye un hábito, a través de actos diarios, consistentes, de decisión y disciplina. Tú eliges la creencia, incluso cuando no la sientes. Repites la creencia, incluso cuando tu vieja identidad grita lo contrario. Caminas como el hombre que sabe, incluso cuando una parte de ti todavía duda, hasta que esa parte ya no tiene voz. Eso es lo que Andrew Carnegie entendió. Cuando me senté con él, cuando estudié sus métodos y mentalidad, descubrí algo que me cambió para siempre. Carnegie no veía la creencia como algo opcional, la veía como algo estructural, como la base. Una vez me dijo, si un hombre no manda en su propia mente, alguien más lo hará. Y eso es exactamente lo que es la duda. Una señal de que has rendido tu autoridad. No conscientemente, no a propósito, sino con el tiempo, de maneras pequeñas y sutiles. Has dejado que la duda marque el tono. Pero eso se acaba ahora, porque ahora estás despierto. Ahora conoces el origen de la duda que cargas. No nació contigo, te la dieron. Y ahora se la vas a devolver. Di esto en voz alta. La duda no es mía. Me niego a cargarla. Dilo de nuevo. No vivo por la vacilación, vivo por la decisión. Así es como empiezas, no sintiéndote poderoso, sino hablando con poder, caminando con una postura que refleja certeza, incluso antes de que la certeza eche raíces. Porque la mente subconsciente no obedece a la lógica, obedece a la repetición. Y cada vez que te mueves como un constructor, hablas como un líder, actúas como un ganador, estás construyendo la creencia. El hombre que estás destinado a ser ya está en ti. Solo está esperando que el ruido pare. Está esperando la orden de levantarse. Y este es ese momento. Hablemos ahora del momento más poderoso en la vida de cualquier hombre. El momento en que toma una decisión tan clara, tan permanente, tan final, que su viejo yo ya no puede sobrevivir. Porque aquí hay una verdad que muchos nunca comprenden. La identidad no se descubre, se decide. No te tropiezas con la grandeza, la declaras. No esperas a volverte seguro. Decides que a partir de ahora, la seguridad será tu postura. No esperas algún día ser valiente. Decides actuar incluso con miedo. Y ese mismo acto reescribe el código de quién eres. Verás, cada hombre vive dentro de una identidad. El problema es que la mayoría vive en una que nunca eligió. Una identidad construida por accidentes, por la repetición, por el miedo, por las pequeñas opiniones de mentes pequeñas. Y como nunca declararon conscientemente quiénes eran, se han convertido en un collage de contradicciones, poderosos en potencial, paralizados en la práctica. Pero los grandes que estudié, los hombres que grabaron sus nombres en la historia, todos hicieron una cosa primero. Decidieron quiénes eran. No basándose en las circunstancias, no en los sentimientos, sino en una visión. Déjame llevarte de nuevo a Henry Ford. Antes de ser un gigante de la industria, antes de revolucionar el transporte, Ford tomó una decisión simple. Construiría un auto para el hombre común. Eso fue todo. Una frase, un compromiso, una línea trazada en la arena. Pero una vez que esa decisión fue tomada, todo cambió. Ya no actuó como un mecánico. Ya no pensó como un trabajador, se convirtió en un constructor de máquinas, de ideas, de un futuro que solo él podía ver. Y cuando el mundo dudó de él, cuando los banqueros, ingenieros y periodistas se burlaron de su objetivo, Ford no cedió. ¿Por qué? Porque su identidad ya estaba decidida. Ya había elegido quién era. Y una vez que un hombre toma esa decisión, el mundo pierde su poder para definirlo. Thomas Edison hizo lo mismo. ¿Crees que se convirtió en inventor por accidente? ¿Que la bombilla fue un golpe de suerte? No. Él decidió, mucho antes de que el mundo creyera en él. Dijo, iluminaré el mundo. Y luego empezó a caminar hacia esa visión, todos los días. Cuando otros lo llamaron tonto, cuando el fracaso lo visitó a diario, cuando los resultados no llegaban por años, él siguió adelante de todas formas. Porque en su mente, el resultado ya había sucedido. Él solo lo estaba alcanzando. Entiende lo que te estoy diciendo.
Los resultados siguen a la identidad, no al revés. Si crees que debes probarte a ti mismo antes de poder reclamar la grandeza, ya has perdido. Los hombres que se levantan son los que deciden levantarse primero. En silencio, en soledad, sin evidencia al principio. Incluso Abraham Lincoln, un hombre que caminó a través de la guerra y la confusión, no fue guiado por la opinión pública. Fue guiado por la decisión. No necesitaba que todos estuvieran de acuerdo antes de actuar. Ya había determinado el valor de la libertad, el peso de la unidad, la dignidad de la humanidad. Y como esa decisión era final, el miedo no pudo doblegarlo. Ahora es tu turno. Debes escribir tu identidad en piedra. No garabatearla en la arena ni susurrarla con disculpas. Declárala. ¿Quién eres? ¿Quién has decidido ser? Sin importar lo que hayas hecho hasta ahora. Porque hasta que esa decisión sea tomada, la duda siempre tendrá una voz. Debes decir en voz alta: no soy un hombre de titubeos, soy un hombre de acción. No navego entre identidades, he elegido una y camino en ella. Y no lo digas una vez, dilo hasta que tu subconsciente lo escuche tan a menudo, tan claramente, que lo acepte como ley. Así es como la creencia se convierte en identidad. Así es como la decisión se convierte en destino. Déjame ofrecerte un ritual, el mismo que vi en las vidas de Carnegie, Segwave, Ford, Edison. Cada mañana, antes de que el mundo hable, tú hablas. Declaras quién eres. Dices tu identidad en voz alta, no con esperanza, sino con autoridad. La escribes, la repites, te mueves en alineación con ella, incluso cuando aún no la sientes. Porque el sentimiento seguirá a la forma. Debes formar la identidad, y la emoción surgirá para apoyarla. Carnegie solía decir: los hábitos de un hombre son simplemente sus creencias en movimiento. ¿Y qué son los hábitos sino acciones repetidas que nacen de una identidad elegida? El hombre que se ve a sí mismo como un rey no se mueve como un sirviente. El hombre que ha decidido liderar no espera el consenso. El hombre que sabe que está destinado a ganar no coquetea con la duda. Se mueve. Y con cada paso, su identidad se profundiza hasta que se convierte en una fuerza. Así que te pregunto ahora, ¿qué has estado esperando para decidir? ¿Qué versión de ti mismo has pospuesto? ¿Qué identidad estás fingiendo que no es tuya para reclamar? Que eso termine aquí. Hoy, tú decides. Escribes el nuevo nombre. Declaras el nuevo marco. Quemas los puentes hacia tu antiguo yo y nunca miras atrás. Que esta sea la línea. A partir de este momento, no dudas, decides. Y el mundo se ajusta. Hay un momento en el camino de todo hombre en el que el mayor progreso no viene de un nuevo paso adelante, sino de cortar el camino de regreso. Verás, el movimiento sin compromiso no es progreso, es deambular. Es meter el pie en el destino mientras mantienes el otro anclado en la duda. Pero ningún imperio fue construido por un hombre que tenía un plan B para la mediocridad. Ningún legado fue escrito por el que mantuvo la puerta de salida abierta por si las cosas se ponían difíciles. Los hombres que estudié, Carnegie, Edison, Ford, Lincoln, todos entendieron una verdad simple y seria. Si dejas el puente en pie, el miedo siempre te tentará a cruzarlo. La frase quemar las naves se ha vuelto un cliché, pero no lo era para aquellos que la vivieron. Permíteme contarte una historia real. Hernán Cortés, el conquistador español, desembarcó en las costas de México en 1519 con un puñado de hombres para enfrentarse a un imperio que lo superaba enormemente. ¿Y qué hizo al llegar? Quemó los barcos que los trajeron, no porque fuera imprudente, sino porque entendía la naturaleza humana. Cuando la mente cree que hay una salida, nunca se compromete por completo con el camino a seguir. Y aunque no idealizó la conquista, el principio sigue siendo atemporal. Debes destruir la salida si quieres obligar al destino a abrir la puerta de enfrente. Este principio no solo es cierto en la guerra, lo es en tu vida diaria. Henry Ford no dijo: intentaremos esta idea del automóvil y si no funciona, volveremos a fabricar carruajes. No, lo apostó todo. Cuando se comprometió con el modelo T, cerró la producción de todos los demás autos que su compañía fabricaba, en contra del consejo de su junta directiva, en contra del miedo de sus compañeros. Simplificó, optimizó, se enfocó, y al hacerlo, creó una revolución en la fabricación. ¿Por qué? Porque no había retirada. Ford no buscaba comodidad, buscaba la culminación. Thomas Edison tampoco tenía un plan B cuando se propuso crear una bombilla que funcionara. Enfrentó más de 10,000 fracasos, pero cada intento fue hecho con la determinación de un hombre que ya había sellado su destino. Una vez dijo: no he fracasado, solo he encontrado 10,000 formas que no funcionan. Esa no es la voz de un hombre que dejó la puerta abierta para rendirse. Es la voz de un hombre que la cerró con llave. Tiró la llave y le prendió fuego al cuarto detrás de él. Andrew Carnegie.
Como un joven inmigrante sin nada más que un trabajo en una oficina de telégrafos y una mente llena de ambición, decidió desde temprano que la pobreza no tendría la última palabra. No persiguió la riqueza como un deseo, la persiguió como una necesidad, no por avaricia, sino por el impacto. Se dedicó a dominar la industria, la gestión, la comunicación. Cuando se comprometió con el acero, se comprometió con todo. No estaba a medias, y por eso se levantó. ¿Cuál es tu retirada? Sé honesto. ¿Es el trabajo que mantienes como una red de seguridad aunque apaga tu alma? ¿Es la voz que silencias porque temes lo que dirán los demás? ¿Es el plan que nunca empiezas porque te sigues diciendo que lo harás cuando el momento sea mejor? Estas no son estrategias, son refugios para el miedo. Y mientras existan, nunca caminarás con todo tu poder. No puedes actuar como si estuvieras destinado a ganar si tu energía se divide entre construir y retroceder. Debes comprometerte por completo. Y debes probar ese compromiso eliminando las salidas. Es fácil decir estoy con todo. Es otra cosa muy diferente remover cada otra opción. Eso es lo que hicieron los grandes. Abraham Lincoln no consideró el compromiso cuando se trataba de preservar la unión. Sabía los riesgos, sabía el costo, sabía que la guerra dejaría cicatrices en la nación, pero también sabía que preservar el alma de América requería una convicción sin escapatorias. Y así, con tinta y sangre, escribió su postura en la historia. Ahora debes hacer lo mismo, metafórica y mentalmente. Quema la retirada. Deja que el miedo grite, que la duda entre en pánico, que tu viejo yo llore en protesta, pero no vuelvas atrás. Borra el tal vez, borra el algún día, borra el si esto no funciona. Entonces haré. Esas frases son permisos para el fracaso. Si fuiste hecho para ganar, y creo que lo fuiste, entonces actúa como tal, eliminando cada opción excepto la victoria. Incluso cuando es lento, incluso cuando es solitario, incluso cuando nadie aplaude, especialmente entonces. Porque una vez que tomas la decisión y la sellas con acción, algo cambia. Tu mente deja de negociar. Tu energía deja de dispersarse, tu espíritu se afila, y el mundo empieza a doblegarse. Dilo en voz alta. No hay retirada. He tomado mi decisión y la puerta detrás de mí ha desaparecido. Me muevo con determinación. Actúo sin escapatoria. Estas palabras no deben ser dichas una vez, deben ser repetidas a diario hasta que tu cuerpo olvide lo que se sentía dudar. Esto no es sobre drama, es sobre disciplina. Quemar el puente no es algo ruidoso, no es para presumir, es la decisión silenciosa que tomas antes del amanecer de que hoy, de nuevo, no vas a huir. Y si mantienes esa línea el tiempo suficiente, sucede algo increíble. El miedo deja de hablar, porque sabe que ya no estás escuchando. Hay una voz en la mente de cada hombre que determina la calidad de su vida mucho antes de que el mundo lo toque. Es la voz que habla cuando no hay nadie más alrededor, la que susurra cuando la puerta se cierra, cuando las luces están apagadas, cuando los resultados no llegan y cuando la multitud se ha quedado en silencio. Esa voz no siempre es amable, no siempre te apoya, no siempre es verdad, pero siempre está presente. Y si no la entrenas, te entrenará a ti. Es un proceso llamado autosugestión, la alimentación deliberada y repetida del subconsciente con instrucciones tan claras, tan consistentes, tan cargadas de emoción, que se convierten en identidad. El subconsciente no razona, acepta lo que se le repite con emoción, y aquí reside tu mayor amenaza o tu mayor arma. Déjame mostrarte lo que esto significa a través de vidas reales. Cuando Henry Ford dijo su famosa frase, tanto si crees que puedes, como si crees que no, estás en lo cierto. No estaba tratando de ser ingenioso. Estaba revelando cómo construyó su imperio. Ford no tenía el mayor conocimiento, no tenía la mayoría de los títulos, no dominaba cada detalle de su negocio, pero entrenó su voz interior para decir una cosa una y otra vez. Se hará. Y como lo repetía, su subconsciente se puso a trabajar para hacerlo realidad. Pero aquí está el error que cometen la mayoría de los hombres. Se hablan a sí mismos sin cuidado. Permiten que la duda, el titubeo, la preocupación, lo que es peor, el sarcasmo se repitan una y otra vez. Y luego se preguntan por qué su progreso siempre se estanca. La mente subconsciente no entiende el humor. Cuando bromeas sobre ser flojo, sobre fracasar o sobre estar atorado, escucha esos pensamientos como instrucciones. Los instala, los obedece y pronto tú también lo haces. Thomas Edison, después de miles de intentos fallidos para crear una bombilla que funcionara, un reportero le preguntó cómo seguía adelante. Él respondió, no he fracasado. Solo he encontrado 10.000 formas que no funcionan. El poder de la autosugestión y la fe en la acción. Pero hay que entender lo que realmente era todo esto. No solo era optimismo, era programación.
Era un guión mental tan fuerte, tan repetitivo, que el fracaso no podía echar raíces. Cada vez que él decía esas palabras, entrenaba a su voz interior para seguir avanzando, y la voz obedecía. Andrew Carnegie también era implacable con esta disciplina. Les daba instrucciones a los jóvenes que mentoreaba para que escribieran su objetivo principal y lo leyeran en voz alta cada mañana y cada noche. Él creía que un hombre podía volverse imparable si simplemente repetía la idea correcta con la suficiente frecuencia. No susurrada, no leída en silencio, sino dicha en voz alta. ¿Por qué? Porque la voz que dices se convierte en la voz que escuchas, y la voz que escuchas se convierte en la voz que crees, y lo que crees moldea tu mundo. Así que déjame preguntarte, ¿qué te has estado diciendo a ti mismo cuando nadie te ve y los resultados no llegan? Dices, estoy cansado, esto probablemente no funcionará, tal vez no soy de ese tipo, solo estoy intentándolo. Esas no son frases inofensivas, son armas dirigidas hacia ti mismo. Y cuanto más las repites, más profundo se hunden. Pero la buena noticia es esta. Puedes cambiar el guión. Comienza con disciplina. Cada mañana, antes de que el mundo te dé su versión de la realidad, debes darte la tuya. Debes mirarte al espejo y declarar, actúo antes de que el miedo tenga voz. No me dejo llevar, no me retraso. Soy el tipo de hombre que cumple su palabra, incluso cuando nadie lo está mirando. Y de nuevo por la noche, justo antes de dormir, cuando la mente está relajada y el subconsciente está abierto, dices tu objetivo, dices tu identidad, dices tu siguiente movimiento. ¿Por qué? Porque la mente recuerda lo que escucha por última vez. Esto no es solo motivación barata, es una realidad neurológica. Es así como el cerebro cablea el pensamiento en hábito, como el hábito se convierte en instinto y como el instinto se convierte en destino. Incluso Charles M. Schwab, en la cima de su liderazgo industrial, era conocido por su optimismo inigualable. Pero no era ciego. Había entrenado su enfoque, evitaba el lenguaje negativo, reenfocaba el fracaso. Cuando otros entraban en pánico, Schwab cambiaba la perspectiva. Esa fuerza mental no vino de nacimiento, vino de la repetición. Ahora debes crear tu propio guión. Un puñado de frases dichas con intensidad, repetidas con convicción. No son afirmaciones genéricas que encontraste en un libro. Son tus palabras, tus creencias, escritas con fuego. Déjame ayudarte a empezar. No explico mi poder, lo ejecuto. Mis acciones entrenan mi mente para creer. No estoy esperando la motivación, me muevo con disciplina. Escríbelas, dilas en voz alta, repítelas a diario, y esto es lo que sucederá. La voz interior que alguna vez dudó se hará más fuerte, se afilará, y empezará a hablar con claridad incluso cuando las cosas se sientan inciertas. Y cuando eso pase, todo cambiará. Ya no te convencerás de no actuar, te convencerás de entrar en acción. Ya no darás excusas, las interrumpirás con nuevas instrucciones. Ya no dudarás de tu identidad, la reforzarás con cada aliento. Esto, justo aquí, es como matas la duda. No esperas a que se vaya, la ahogas en la verdad. Reemplazas la vieja voz, instalas una nueva. Y una vez que el subconsciente acepta esa nueva voz como la dominante, la duda llamará a la puerta y tu mente ni siquiera la escuchará. Porque la voz interior está demasiado enfocada, demasiado decidida, demasiado entrenada para mirar hacia atrás. Así que te reto, haz de este discurso tu ritual y no solo una vez, sino una y otra vez, porque la repetición es como nos convertimos. La fe, un músculo que se entrena con la acción. Llega un momento en la vida de cada hombre en el que debe elegir. ¿Seguiré lo que siento o seguiré lo que he decidido? La mayoría de los hombres, sin saberlo, viven bajo el dominio de la emoción. Actúan cuando se sienten bien, se detienen cuando se sienten mal, hablan cuando están seguros, se esconden cuando están inciertos y se preguntan por qué su vida nunca se convierte en lo que estaba destinada a ser. Pero los constructores, los hacedores, los que producen, los gigantes de la historia, vivieron con una brújula diferente. No se regían por los estados de ánimo, por la opinión o por el miedo disfrazado de lógica. Se movían por la fe. No esperaban a sentirse valientes. Actuaban antes de que llegara el valor. Confiaban más en lo que habían decidido que en lo que sentían. Déjame explicar esto claramente. La fe no es alguna energía mística flotando en el aire. La fe es una actitud mental, un músculo, una disciplina. Se construye como un muro, ladrillo a ladrillo. A través de la repetición, la decisión y la negativa a flaquear. Y lo más importante, la fe es una elección. No necesitas una razón para creer. Eliges creer. Y la razón vendrá después. Henry Ford encarnó esto. Sus ingenieros, financieros y supuestos expertos le decían una y otra vez que sus ideas eran imposibles. Y sin embargo, cada vez,
él respondía con un simple mandato: construyalo de todas formas. ¿Por qué? Porque su creencia no se basaba en el mundo externo, nació dentro de él. Él instaló la fe a través de la repetición, a través del movimiento hacia adelante, a través de negarse a darle cabida a las contradicciones. Ford no siempre se sentía fuerte, pero siempre se lideraba a sí mismo como si lo fuera. Esa es la clave. No necesitas sentir la fe. Necesitas moverte como si ya estuviera allí. Thomas Edison fracasó miles de veces, pero nunca se rindió. ¿Por qué? Porque ya había decidido que el éxito era inevitable. Y una vez que esa decisión fue instalada, ya no necesitaba validación externa. Cada fracaso no era una señal para detenerse, era evidencia de que se estaba progresando. Así se ve la fe. No es emoción, sino identidad respaldada por la acción. Ahora déjame hablar claro. La mayoría de los hombres confunden la emoción con la guía. Piensan que si algo se siente pesado, es una señal de que deben detenerse. Si se sienten inseguros, asumen que es el camino equivocado. Pero escúchame ahora. El malestar no es una luz roja. Es el peaje que pagas para caminar por el camino de la grandeza. Abraham Lincoln lo sabía bien. Fue elegido presidente en un momento en que la nación se estaba fracturando. Sus decisiones determinarían el destino de Estados Unidos y el de la esclavitud. Su gabinete estaba dividido. La nación en guerra y las voces a su alrededor se hacían cada vez más fuertes con la duda. Pero Lincoln no se inmutó. Escribió la Proclamación de Emancipación no porque sintiera el apoyo, sino porque creía en la misión. Se movió por fe, no por emoción, y eso es lo que lo hizo grande. La emoción puede sentirse real, pero a menudo miente. Habla el lenguaje del pasado. Se hace eco de tus viejos hábitos, tu vieja identidad, tus viejas dudas. Pero la fe habla desde el futuro. La fe habla desde el hombre en el que decidiste convertirte, no del hombre que solías ser. Por eso insisto tanto en la repetición, porque la repetición crea fe. Cuanto más hablas de creencia, cuanto más actúas a partir de ella, más se convierte en tu estado natural. Y una vez que se convierte en tu estado natural, la emoción pierde su poder. Así que te pregunto ahora, ¿quién está liderando tu vida? ¿Es el hombre que actúa con fuego, con visión, con propósito? ¿O es el hombre que espera a sentirse bien para dar un paso? Debes tomar la decisión hoy. Lideró desde la fe, no desde el sentimiento. Eso significa que te presentas incluso cuando estás cansado. Dices la verdad incluso cuando te tiembla la voz. Cumples tu palabra incluso cuando los resultados aún no han llegado. ¿Por qué? Porque la fe no se trata de evidencia, se trata de convicción. Déjame darte una forma práctica de vivir esto. Cada mañana, declara tus creencias en voz alta. No lo que sientes, sino lo que eliges creer. Actúo antes de sentirme listo. No soy esclavo de la emoción. Yo mando en la emoción. Camino por fe porque el hombre en el que me estoy convirtiendo ya es real. Luego, muévete de inmediato, sin discutir. Construyes la fe no pensando en ella, sino actuando como si ya fuera tuya. Y sí, sentirás resistencia. Sí, los viejos pensamientos surgirán, pero son fantasmas. No se negocia con los fantasmas, se les reemplaza con fuego. Este es el mismo proceso que Charles M. Segua usó. No siempre estaba seguro del resultado, pero se manejaba con certeza. Sabía que la gente no sigue a la emoción, sigue a la convicción. Y la única manera de tener convicción es practicarla a diario. Así que entrénate para moverte sin necesidad de sentirte perfecto. Di esto ahora. No confío en la voz de la emoción, confío en la voz de propósito. No espero a sentirme poderoso, actúo hasta que lo soy. Me lidero a mí mismo, no sigo al viento. Repite esto cada mañana. Deja que echen raíces, que reemplacen la voz que una vez te llevó a detenerte, que se conviertan en la banda sonora de tus acciones. Porque el hombre que se deja llevar por la emoción siempre será liderado por el miedo. Pero el hombre que lidera con fe se vuelve inquebrantable, se vuelve imparable, se vuelve inevitable. La acción como antídoto para la indecisión. Ahora pasemos a la siguiente parte, porque la fe siempre debe ir acompañada de acción, no de un movimiento al azar, sino de una ejecución decisiva. Hay una ley que rige todo el progreso y es esta. La indecisión es el caldo de cultivo del miedo. No es el fracaso lo que paraliza a un hombre. No es el rechazo. Es la simple negativa a elegir. Y te digo claramente, ningún hombre que duda puede liderarse a sí mismo. Será liderado por las circunstancias, por las emociones, por las opiniones de otros, por la inercia de la versión de sí mismo del día anterior. Pero el hombre que decide, el hombre que se mueve, ese hombre se convierte en una fuerza. Descubrí que cada hombre exitoso que estudié tenía el hábito de tomar decisiones rápidamente y cambiarlas lentamente.
si es que las cambiaba. Lo encontré en cada gigante, en cada magnate, en cada constructor de imperios. No se quedaban en interminables deliberaciones. No requerían todos los datos antes de empezar. Simplemente decidían y dejaban que el camino se revelara en el movimiento. Déjame mostrarte cómo se ve eso a través de la historia de Henry Ford. Sus ingenieros le dijeron tajantemente que era imposible fundir un motor de 8 cilindros en un solo bloque. Lo intentaron, fallaron, y regresaron esperando que Ford admitiera la derrota. En cambio, él los miró con certeza y dijo, háganlo de todas formas. No una, ni dos, sino repetidamente hasta que se logró. Ford no sopesó sus opciones. No dijo, hagamos una lluvia de ideas para buscar alternativas. Él decidió, y porque decidió, el mundo se doblegó. Esa es la ley. El mundo no cede ante el hombre que es astuto, cede ante el hombre que es cierto. Thomas Edison vivió la misma ley. Imagina fracasar más de 10,000 veces en algo. La mayoría de los hombres se habrían rendido antes de llegar a 10. La mayoría de los hombres habrían dudado de sí mismos. La mayoría de los hombres habrían pedido permiso o esperado la aprobación. Pero Edison ya había decidido. Inventaré la bombilla. Y como la decisión era final, cada fracaso era solo un escalón más. No porque Edison tuviera una resistencia sobrehumana, sino porque había eliminado la opción de detenerse. Debes hacer lo mismo. Debes dejar de dejar las puertas traseras abiertas. Debes dejar de considerar el tal vez. Debes dejar de debatir tu propio destino. Decide. Y una vez que lo hagas, muévete. Incluso si no conoces todo el camino. Incluso si te tiembla la voz. Incluso si te tiemblan las manos. Porque la claridad no se encuentra en la quietud. Se forja en el movimiento. Cuando Charles M. Schwab fue elegido para liderar US Steel, no era el más viejo ni el más experimentado, pero tomaba decisiones rápidamente. Se movía con determinación. Cuando Andrew Carnegie le pidió que tomara las riendas de una inmensa consolidación industrial, Schwab no pidió tiempo. No formó un comité. Dijo que sí y resolvió los detalles en el camino. Así es como se construye el impulso. Actúas y la mente sigue. Te mueves y el miedo pierde su poder. Ejecutas y el subconsciente comienza a confiar en ti. Esto es lo que la mayoría de la gente nunca entiende. Cada vez que dudas, le dices a tu subconsciente, no creo en mí mismo. Pero cada vez que actúas, incluso de manera imperfecta, refuerzas la identidad de un hombre que hace lo que dice que hará. Y pronto, tu cuerpo, tu postura, tus pensamientos, tu misma presencia, comienzan a reflejar esa nueva identidad. Así que te pregunto ahora, ¿qué has dejado sin decidir? ¿Qué camino has retrasado, esperando más tiempo, más claridad, más coraje? ¿Y cuánto te ha costado ya ese retraso? Porque la indecisión no es neutral, es cara. Te roba tiempo, energía, confianza y oportunidades. Pero puedes cerrar esa puerta ahora mismo. Di en voz alta, no espero, no dudo, no consulto al miedo. Mis decisiones son finales, mi movimiento es inmediato, mi palabra es ley. Eso no es bravuconería, es identidad. No lo intentas, lo declaras. No preguntas qué pasaría si. Dices este es el camino. Y cuando tu mente se resista, como lo hará, no discutes, te mueves. La acción es tu respuesta. Cada día que te retrasas, el miedo se hace más fuerte. Pero cada día que decides y sigues adelante, te vuelves más poderoso que la indecisión misma. Déjame darte un marco simple. 1. Toma tu decisión rápidamente, desde un lugar de propósito, no de emoción. 2. Muévete de inmediato. Haz algo que confirme la decisión. 3. Ni se te ocurra volver a la decisión a menos que nuevos hechos lo exijan, no nuevos sentimientos. 4. Reafirma a diario con la repetición. Soy un hombre que se mueve. Soy un hombre que lidera. Soy un hombre que actúa. Así es como se reeduca la mente. Así es como se instala la confianza. Así es como se elimina el miedo. No todo a la vez, sino en el hábito diario del movimiento. Incluso Abraham Lincoln, en los momentos más oscuros de la guerra civil, actuó. No tenía un apoyo unánime. No tenía señales claras de victoria, pero firmó la proclamación de emancipación porque ya había decidido que la esclavitud debía terminar y que la unión debía perdurar. Y eso es lo que le dio la fuerza para liderar, no la popularidad, no el consenso, sino una decisión final, inamovible, sagrada. Y ese mismo poder está disponible para ti ahora, pero solo si estás dispuesto a cerrarle la puerta al retraso. Dilo una vez más. Decido rápido, actúo sin disculpas, no explico quién soy, lo demuestro. Ahora muévete. Elige lo que has retrasado. Haz esa llamada. Da ese paso. Cierra ese ciclo. Porque el hombre que se mueve primero,
gana. Y el hombre que gana ya no tiene miedo. Un llamado final a la acción. Ahora, entremos más profundo. Llega un momento en la vida de cada hombre en el que la voz de la duda debe ser silenciada. No debatida, no razonada, no consolada, sino aniquilada. No con suavidad, no con paciencia, sino con la fuerza de un hombre que ya ha tenido suficiente. Porque la duda no es algo que se maneja, es algo que se mata de hambre. Y la matas de hambre con fe, con repetición y con un fuego tan caliente que quema la vieja versión de ti mismo hasta que se vuelve ceniza. Entiende esto primero. La duda no es la verdad, es un hábito, un reflejo que has ensayado tan a menudo que empezaste a confundirlo con sabiduría. Pero nunca fue tu guía, nunca fue tu protección. Era solo el miedo vestido con ropa más inteligente. Y si no lo llamas por lo que es, seguirás diciéndole que es ser realista, pensar en el futuro o protegerte a ti mismo, cuando lo que realmente estás haciendo es traicionar al hombre que naciste para ser. Debes decidir ahora. La duda muere aquí. No mañana, no gradualmente. Ahora, déjame mostrarte cómo lo hicieron los grandes. Abraham Lincoln, el hombre que mantuvo unida a una nación destrozada, no vivió sin miedo. Fue ridiculizado, odiado, atacado. Enterró a su propio hijo durante su presidencia. Lideró en el caos. Y sin embargo, elegía la creencia todos los días. Repetía su propósito en silencio. Escribía cartas que nunca enviaba. Caminaba solo. Pero en esos momentos de soledad, reafirmaba su misión, no con certeza en el resultado, sino con certeza en su identidad, que él era el hombre para cargar este peso, que debía hacerlo. Andrew Carnegie, que nació sin nada, se paró en un mundo dominado por gigantes. No tenía pedigrí, ni conexiones especiales, pero llevaba una ventaja, un propósito definido. Y con eso, ahogó la duda en la repetición. Escribía y decía en voz alta su objetivo principal a diario hasta que la idea del fracaso simplemente ya no tenía cabida en su atmósfera mental. Eso no es arrogancia, es disciplina mental. Así es como un chico de una oficina de telégrafos se convirtió en el hombre más rico del mundo. Henry Ford enfrentó una oleada interminable de oposición, pero ninguna de sus dudas entró jamás en su sistema. ¿Por qué? Porque su repetición interna era más fuerte que el ruido externo. Se decía a sí mismo lo que era posible una y otra vez, hasta que esa creencia se endureció como el acero, y ese acero construyó imperios. Tú no eres diferente. Lo único que te separa de esos hombres es lo que permites que se repita dentro de tu propia mente. Y lo digo de nuevo, la duda no es real. Es una sombra, una grabación, un ciclo que se repite en un hombre que olvidó cambiar la pista. Así que ahora debes sobreescribirla, no con positividad, no con esperanza, sino con identidad. Di esto en voz alta. No discuto con la duda, la reemplazo. No dejo que el miedo hable dos veces, lo silencio con la acción. No me encojo, no titubeo, no ensayo la debilidad. Porque cuanto más ensayas la creencia, más se adapta tu sistema nervioso a eso como algo normal. No importa cuánto tiempo hayas dudado. No importa cuán profundo sea el bache. La repetición lo reconecta todo. Pero aquí está lo que debes entender. La duda no morirá suavemente. Es una adicción y luchará por su vida. Susurrará de nuevo en las horas tranquilas, en los momentos de fatiga, en las pausas entre el progreso. Y cuando lo haga, no te involucres. Regresa a tu guión, regresa a tu mandato, regresa a la verdad que ahora estás instalando. No vivo en la indecisión, me muevo con fuego. Mi creencia es más fuerte que mi miedo. Mi repetición es mi escudo. Mi identidad es mi arma. Que esta próxima línea te queme el pecho. Ya no tienes permitido ser el hombre que duda. Él se ha ido, enterrado. No negociamos con su voz, no le damos espacio a sus excusas, no lo buscamos cuando los tiempos se ponen difíciles. Él tuvo su turno y lo desperdició. Ahora es tu turno, y el hombre en el que has elegido convertirte, camina de manera diferente. No necesita sentirse listo, se mueve porque dijo que lo haría. No necesita ver todo el plan, confía en la ley del movimiento. No teme al fracaso porque su identidad está arraigada en la acción, no en el resultado. Así que dilo con determinación ahora. No necesito más tiempo, necesito más fuego. No le doy cabida a la duda, impongo la creencia. No me retraso, domino. Deja que tu nueva identidad sea sellada a través de la repetición, a través de la decisión diaria, a través de la negativa a dejar que la vieja voz respire. Este es tu momento, no solo para escuchar este discurso, sino para repetirlo hasta que se convierta en tu estado natural, hasta que tu subconsciente ya no reconozca a tu antiguo yo, hasta que la duda no sepa dónde encontrarte. Porque el hombre que gana no necesita 1000 respuestas, solo necesita saber quién es y caminar como si ya lo hubiera logrado.
Así que camina y no mires atrás. El hombre que solía ser no viene contigo. Déjalo morir en silencio y deja que el hombre de fuego se levante en su lugar. Terminemos aquí, no con un aplauso, sino con un mandato. Repite este discurso. Repite tu creencia. Repite tu identidad hasta que tu antiguo yo no pueda sobrevivir. Hemos llegado al final de este camino, pero el verdadero viaje comienza ahora. Tienes en tus manos el poder más grande que existe, la elección. Puedes elegir seguir siendo el hombre de las dudas, o puedes elegir convertirte en el hombre de las decisiones. La victoria no es algo que te encuentres, es algo que forjas con cada paso. Si te ha gustado este mensaje y quieres más contenido para seguir construyendo la vida que quieres, suscríbete y activa la campanita para que no se te escape nada.